Hola y bienvenidos a Sobremesa. Hoy como tal no nos vamos a enfocar en los juegos en sí, aplicaremos un poquito la de ir un poquito más allá o alrededor de los juegos de mesa. Todo esto desde una perspectiva que tenemos nosotros y que como pues verán también queremos tener otras opiniones y con unos invitados que seguramente ya la mayoría conocen. ¿Quién viene? Diría Lee, bueno, dirían ellos también, dos inventadas, ¿no es cierto? Dice Lee que somos serios, pero pues vamos a presentarles por si no los conocen a Alan y a Alec de Tabula Ludos. Ellos los pueden seguir y ver con sus reviews en casi creo que todos sus canales como @tabulaludos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si me falta alguno me corregirán. Y justo los invitamos porque pues como hemos mencionado tanto nosotros como ellos en sus pláticas que dicen y comentan que los jugadores en México somos personas que pueden alargar muchísimo las partidas por estar conviviendo en la plática, ¿no? Entonces es como cómo podemos involucrar personas en este vicio y también cómo lo vemos a partir de la comunidad en México, ¿no? Entonces pues queremos contrastar ciertas opiniones y perspectivas que tenemos, en algunas coincidiremos y en otras diferentes a ellos, ¿no? Pues listo, va una pequeña introducción de parte de Lee. Hola, venga yo con la parte ñoña. Pues primero queremos establecer un poco este tema es acerca de sociabilizar y qué nos lleva a sociabilizar, o bien si más bien no nos gusta y simplemente es por el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, pues tenemos que comprender que el hombre es un animal social, aunque puede no ser tanto ya en estos días. El hombre es un ser social por naturaleza, es una frase del filósofo Aristóteles, y para constatar que nacemos con una característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos a otros para sobrevivir, o eso era en la antigüedad. En la mayoría de los casos, el hombre, un ser humano, persona, mujer, hombre, lo que sea, como le quieran llamar, nace, se desarrolla y actúa en el mundo de personas organizadas socialmente y crea subagrupaciones como la familia, los clubs, las tribus y diferentes aportaciones culturales que quieran comentar. Históricamente, todas esas agrupaciones humanas han logrado un desarrollo más rápido y en menor tiempo. Es decir, si no estás solo, puedes crecer más rápido. Sin embargo, yo, en lo personal, considero que no podemos afirmar que en la actualidad el hombre es un animal social por gusto. Es más una necesidad y no todos cuentan con un mismo nivel de capacidad o de gusto por socializar. O sea, en el pasado era algo que se hacía por necesidad y por gusto y porque el ser humano descubrió que en grupo podría progresar más fácil y tomaron afinidad a esto, por eso se fueron formando las familias, por ejemplo, y las sociedades incluso no monógamas. Pero hoy en día nos damos cuenta de que el ser humano puede sobrevivir por sí solo, y sí, seguramente puede hacerlo. Hay antecedentes de tribus aisladas de otras sociedades más grandes que logran seguir sobreviviendo, y hay historias de exploradores que muchos conocemos donde sobreviven en bosques, en selvas, en terrenos aislados por el resto de la sociedad durante también muchísimos años. En un caso más extremo están los psicópatas, que son la excepción que confronta la regla, es decir, la sociedad ni les va ni les viene, sino que aprenden a vivir en ella para no tener problemas ellos, pero no es que ellos per se necesiten de una sociedad. Pero para jugar, que es lo que nos gusta a nosotros, muchas veces necesitamos a más personas, con las siguientes excepciones. Existen los juegos en solitario, pero también existen solo juegos que se pueden jugar solamente de 2 personas en adelante, que son la mayoría. Sin una comunidad no podremos probar o desarrollar buenos juegos, nuevos juegos o mejores juegos. Y aún si quitamos de lado el tema de social, la sociedad influye en el tema comercial, y si no tenemos una base comercial en el mundo de los juegos de mesa, la industria no crecería. Entonces, sí o sí, necesitamos a la sociedad para seguir creciendo en el hobby. Y listo, esa fue la primera parte ñoña. Va, y si quieres, mira, aprovechamos y tenemos un mensajito de Iñaki, lo ponemos, ¿no? Va. Respecto a lo de las sociedades, creo que sí
siguen viviendo en sociedad, quizá a menor o mayor grado, pero pues, siguen conviviendo entre ellos. Y pues sí, considero que el hombre siempre ha trabajado en manada, siempre, eso nos hace seres sociales. Mira, y justo para Sí. tal vez responder un poquito eso, Basli. Ah, sí. Sí, justo iba a decir, o sea, finalmente eso es lo que nos dice la historia. Pero eso no quiere decir que sea imposible sobrevivir de otra forma. Claro, a lo mejor muchos me podrán decir, sí, pero ¿en qué estado de salud mental? Pues no estamos diciendo que sobrevivas al 100. Sobrevivir no es vivir. Pero sí, somos un animal social. Aún. Va, y justo para complementar esa parte de también no solamente como sociedad, sino el cómo nos relacionamos y cómo hay diferentes tipos de formas de relacionarse. Y esto creo que lo hemos visto un poquito en los juegos. Pues vamos a hablar un poquito de tipos de personalidades, ¿no? Digo, ahorita como resumen y después ya lo asociamos un poquito hacia los juegos en sí y hacia la comunidad en sí. Creo que la mayoría de las personas hemos escuchado, ya ahora sí que dependen con base en qué fuentes, pero hay diferentes clasificaciones de tipos de personalidad, ¿no? De forma más, digamos, yéndonos a la raíz, sería como, pues está la introversión o la extroversión, que son dos temas que la mayoría conocemos o por lo menos hemos oído de ellos, ¿no? ¿Qué son? Introversión, pues es básicamente que está un poquito relacionado con la timidez. Son personas que están reacias a entablar una conversación con alguien desconocido, prefieren no llamar demasiado la atención y usualmente son presa fácil de los nervios cuando hay mucha gente y están obligados de una otra forma a interactuar. Extraversión pues es el polo opuesto, que es justo eso, mucho más apertura a conocer gente y tiene una tendencia a situaciones socialmente estimulantes. Ahora, no vamos a clavarnos tanto, por ahí los psicólogos ya podrán darnos también su opinión si quieren ahí al respecto, pero pues ahorita básicamente les hablaré de la clasificación como tal de Jung, que lo clasifica en 8. Por ahí podrán encontrar otras más que son combinaciones u otras que se van con un enfoque diferente, ¿no? Pero estas creo que nos sirven un poquito más como resumen, ¿no? Lo que hizo Jung fue tomar este tipo de personalidades y agregarlas a las funciones psicológicas básicas que son pensar, sentir, percibir e intuir. Entonces, saca estas 8 clasificaciones a partir del introvertido y extrovertido, mezclándola con estas 4 funciones psicológicas, que son introvertido, pensamiento introvertido, sentimental introvertido, sensación introvertido, intuición introvertido, y del lado del extrovertido está más o menos lo mismo, que es pensamiento extrovertido, sentimental extrovertido, sensación extrovertida e intuición extrovertida. Vale. Y digo, ya ahorita comentamos lo que nos dicen, pero también por ahí hay todavía más clasificaciones. Por ahí está un indicador que se llama Myers-Briggs, que lo que hace es toma estas 2, otras 4 y a su vez otras más para generar como una gama de clasificación de 16 tipos de personalidades, ¿no? Entonces, todo este choro, ¿para qué? Pues básicamente para ver si el tipo de personalidad tanto nos sirve para acercarnos a la gente a jugar, como también como sus gustos, ¿no? Entonces es tratar, sin un análisis a final de cuentas porque no es tan profundo, pero sí por lo menos dar como nuestra perspectiva de cómo vemos las personalidades en los juegos de mesa, ¿no? Y listo. Ya acabó el choro mareador y ponemos los mensajitos aquí. Sí. Tal vez lo estamos pensando, se está pensando en si nos agrada o no nos agrada sociabilizar. Pero sí, ya sea hablando de una tribu o las sociedades actuales, sigue siendo sociedades complejas o no complejas. Algunos sociólogos los pueden llegar a llamar sociedades orgánicas, inorgánicas, etcétera. Porque el ser humano al fin y al cabo o el individuo sigue siendo un ser sociable porque te construyes en la sociedad. Es decir, en este momento nos estamos hablando en una misma lengua. ¿Dónde aprendiste tú tu lenguaje? ¿Dónde estás aprendiendo tus acciones, tu pensar? ¿Dónde se construyó? A través de una sociedad. El lenguaje en este momento es, por ejemplo, una acción social que construyes. Por ejemplo, varios estudios antropológicos o sociales han demostrado que las personas que han vivido en la parte salvaje y que no han tenido un acercamiento con ningún ser humano y solamente con animales y no generan un lenguaje, no generan una parte que se... Ok, creo que es tiempo. Déjenme, pongo el segundo mensaje porque debe ser parte de lo mismo. Creo que se cortó el mensaje, Ñaki.
nos los podrían mandar de nuevo. Pero fíjate, sí, creo que, supongo que Lorena, si me equivoco, perdónenme, lo está explicando muy bien. O sea, nacemos en sociedades y pues algunos nos acostumbramos más fácil que otros y a algunos les gusta más que a otros. Ay, pero sobre estaría bien si nos pudieran volver para completar el mensaje. Pero justo digo, completando un poquito también, digo, en algún momento creo que ahí sí le comentaba nada más, no me acuerdo si nada más salí, pero justo hablamos del lenguaje de los juegos de mesa, que también sería padre para otro tema. Digo, como lo dice Lorena, aparte del lenguaje está asociado tan apegadamente a la sociedad, que cada a final de cuentas hay tantos lenguajes como sociedades puede haber, ¿no? Bueno, ¿te sigues? Me sigo. Síguete. Todo este enorme intro es para explicar por qué queremos hablar del tema, o sea, para qué está este choro. Esto es en base a lo que hemos visto y experimentado en los juegos. Creemos que acercar a los juegos es mucho más fácil si conocemos un poquito del tipo de personalidad de cada jugador en potencia. Y pues obvio, entre más jugadores hay, pues más juegos podremos sacar y menos será nuestra columna de la vergüenza llena de juegos que compramos y no jugamos. Como en todo hobby, no es la excepción al reunir diferentes tipos de personalidades y limitándose a ese espectro, vamos a encontrar dos extremos opuestos, los extrovertidos y los introvertidos, con una gama infinita de grises entre ellos dos. De esto la duda de el por qué nos reunimos con otros jugadores. Y la pregunta, ¿el juego es el pretexto para convivir o la convivencia es el pretexto para jugar? Y aunque suena a que podría ser lo mismo, es completamente diferente. Cualquiera que sea el caso, no se pueden desligar en los juegos de mesa a menos de que juegues un solitario y que sabemos que nos debemos por ahí practicar más solitarios. Pero queda la pregunta entonces, ¿qué nos motiva a reunirnos alrededor de una mesa a jugar? El juego por sí mismo y la convivencia, digamos que es un precio que hay que pagar para poder practicar el hobby, o al contrario, nos gusta convivir con otras personas y el juego es el precio que hay que pagar. Es el chisme es lo que gusta. Aquí, ajá, exactamente, por eso vienen las tablas, porque curiosamente aquí no somos un extremo completamente opuesto, pero yo sí me aventuro a decir muy fuertemente que Ramsés y yo somos más del team introvertidos, en el que convivimos para poder jugar, y los tabulas le pegan más al extremo opuesto. Me voy a hacer una pausa para poner. Pero te voy a decir una cosa antes de que pongan los audios. No estamos nadie exentos como mexicanos al hecho de que nos guste el chisme. Y ahorita que pongan los audios voy a decir el por qué, pero mejor pon ahí para reproducir. ¿Qué tal si ya nos mandaron la segunda parte? Yo creo que sí. Y sí lo quiero poner porque sí está interesante. Lo que decía es que, por ejemplo, estaba el experimento de las niñas lobo, que fueron crecidas por lobo y no tienen ese acercamiento a la sociedad. Cuando los quieren reinsertar a sociedad, no tienen la primicia del lenguaje, que es el acercamiento social, y no se desarrollan ciertas partes mentales ni ciertas conexiones sociales. Esto es lo primero. Esas referencias, tanto el lenguaje o demás, es la primeramente acercamiento social. O el concepto que tenemos de individuo como algo solitario, como un ser solo, como una tabla rasa que se construye a sí mismo, no existe. Tus primeras tablas son la sociedad en la que naces, tus primeros acercamientos son tu papá, tu mamá, y de ahí te construyes en tu escuela, tus entornos, y poco a poco vas delimitando lo que eres. Pero vas construyéndote en sociedad. Poco, mucho, no te guste acercarte a muchos individuos, pero que es justo lo que yo peleaba. O sea, si hablamos de sobrevivencia, por ejemplo, las niñas lobo sobrevivieron y no todas las partes de su cerebro se desarrollaron, pero digamos estaban vivas, pero no, estaban sobreviviendo, pero no es lo mismo que tal vez lo que nosotros conocemos como vivir plenamente, que además supongo que es lo que todos queremos.
Pero tal vez eso es tema para que nos echemos en un café y lo platiquemos y me enseñen, porque también yo hablo mucho muy a lo baboso, yo no soy experta en el tema, a mí me enseñaron a hacer dibujitos en la escuela. Voy a poner el audio de otra persona que también sabe mucho, que bueno, sabe mucho de esas cosas de la mente y las tripas, que no son tripas, son cosas rosas que tenemos en la cabeza. Pues como para complementar lo que estaba escuchando de que creo que dijiste que se llama Lorena, sí, finalmente donde creces es donde se forma, donde te formas, ¿no? Donde se forma tu personalidad. Tú vas formándote acorde a las necesidades de tu entorno, ¿no? A las necesidades que ves también, a las cosas que estás viendo de tus figuras de autoridad. Entonces, pues sí, si estás con gente extrovertida todo el tiempo, pues es más probable que te desarrolles como una persona extrovertida. Al contrario de si pues igual tu figura de autoridad te dice, oye, tienes que mantenerte callado, no hables cuando no se te está preguntando algo, pues sí, es más probable que te desarrolles como una persona introvertida. Cállate el hocico. Va, deja de una vez, pongo el otro mensajito de Julio. Hola, Julio. Hola, sí, en mi caso, los tabula podrán ser testigos de esto. Yo soy team introvertido y para mí al principio era convivir el precio que había que pagar para jugar, porque me gustaban mucho los juegos, pero pues no todos se podían jugar yo solito. Pero poco a poco y conociendo cada vez más a la comunidad me ha tocado disfrutar un poquito más de la convivencia. Ya muchas veces es como, quiero verlos para jugar con ellos, no solo por jugar, sino para verlos y así. Y es algo que se ve muy bonito. De acuerdo, y mira, justo ahorita dices que te puedes seguir ahorita con los datos que encontramos, porque creo que están, además, bueno, ahorita les platicamos rápido. Le encontré ahorita una información en cuanto a unas encuestas en los datos del mercado mexicano en sí, ahorita que se los platique, pero también a la vez pusimos una encuesta en un grupo de Facebook para tratar de tener un poquito más de info. Ahorita se las comentamos y que creo que justo aplica esa parte que comenta Julio, ¿no? Pues vas, Lee. Justo lo que comenta es que como mexicanos no podemos... Vas. Que como mexicanos no podemos estar separados de eso de nos gusta el chisme. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el chisme, pero no me considero tan extrovertida. Luego justificaré por qué. Pero bueno, el mexicano es un ser más extrovertido. En el exterior, me refiero a fuera de México, la imagen del mexicano son personas cálidas, que aceptan a los extraños, que se tiran a la fiesta, que somos ruidosos, que somos platicadores, que somos llamativos, pero no todos somos así. Y aunque estemos acostumbrados a un ambiente de fiesta, no todos somos extrovertidos. Encontramos unos datos interesantes de Mercados.0, que es un medio que se encarga de hacer investigaciones de mercado. O sea, ellos hicieron lo que nosotros no podemos hacer. Los juegos de mesa, la pregunta fue, ¿los juegos de mesa fomentan la convivencia? ¿Y por qué juegas? En sí la pregunta era ¿por qué juegas? Y todas las respuestas se fueron hacia ¿cuál es el motivo principal para utilizar un juego de mesa? ¿Qué es eso? ¿Por qué juegas? Todas las respuestas se fueron hacia la convivencia. El 41% convivencia en amigos, luego convivencia familiar, convivencia de pareja y el 8.3% los menos para pasar el tiempo. Es decir, el 40% de consumidores mexicanos sigue comprando juegos de mesa para fomentar la convivencia con sus amigos, que es el número más grande. Y nadie dice o sea, nadie mencionó a los solitarios, o tal vez fue la muestra demasiado pequeña y ni siquiera se vio reflejada. Lo interesante es que Merca es una investigación de mercado mexicano y fue previo a la pandemia y todas las respuestas fueron orientadas a la convivencia sin que la pregunta estuviera con la palabra convivencia en un principio. Seguramente hay sesgo de a quién le preguntaron, porque yo sé a quiénes les preguntan los de Merca y sí hay cierto sesgo, cierto nivel económico y cierto acceso a la tecnología que pues tal vez no todos van a tener, pero aún así es un muy buen indicio del mercado mexicano, que de esto creo que nos puede hablar más Ale.
Bueno, vamos a empezar con lo que dejé pendiente. Sí, se cruza un poquito con todos los temas que estábamos ahorita hablando. Sí, en efecto, si una persona introvertida se junta con otra persona introvertida, se van a hacer como ermitaños. Pero da la casualidad que si una persona extrovertida se junta con una introvertida, ahí viene lo interesante. Yo sé que los que somos extrovertidos, y ahí sí yo lo puedo decir, porque son 3 introvertidos contra un extrovertido, entonces yo sé que a veces puede sonar como un poquito molesto, o porque no están acostumbrados a esa sinergia o a esa energía de las personas que hablamos y hablamos y hablamos. Pero apenas tuvimos una pequeña reunión con Lee y con Ram, y sí nos encanta el chisme, o sea, y los juegos, si bien la reunión era para jugar, también hubo un momento en que nos pusimos a chismear bien sabroso, y ahí estuvimos un rato. Estuvimos como 1 hora viendo los juegos, básicamente, en lo que decidíamos qué era lo que íbamos a jugar. Entonces, desde mi punto de vista, siempre buscamos socializar de una u otra manera. Por muy poco sociables que nos digamos que somos, siempre buscamos ese contacto con otras personas. Y los juegos pueden servir de 2 cosas: que sea un pretexto para reunirnos, o que sea un pretexto también para las personas que son más introvertidas en buscar un nuevo juego o en buscar una nueva experiencia del juego. Ese es desde mi punto de vista en ese tema. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Si no me perdí. ¿Qué opinas de que sí sea una... O sea, sí es porque somos mexicanos, sí influye mucho soy mexicano, ergo soy un animal súper social, no solo social, súper social? Sí, culturalmente sí influye bastante, y yo te lo digo como una cuestión de que me he dedicado durante muchos años al diseño y a la mercadotecnia social. Y obviamente las diferencias culturales que existen entre nosotros los mexicanos con otras culturas es muchísima. El mexicano y el latinoamericano en general siempre se ha caracterizado por ser una persona que socializa, que es cálida, que permite la entrada de otras personas en su mayoría. Aunque no lo conozcas, o sea, si tú le preguntas a un extranjero cómo ve a un mexicano, te van a decir que son personas súper alegres y súper amables y que agarran confianza muy rápido. Entonces de repente eso le llega a sacar de onda a muchos extranjeros. Y sí, yo lo he dicho muchísimas veces en una cuestión en los programas. Una mesa aquí en México no es igual a una mesa en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se juntan más por la competencia, más por el probar el juego, por esa situación del juego como tal. En Europa también llega a pasar de una manera muy similar, pero en México aquí tenemos un pretexto, para cualquier reunión. Y de verdad, o sea, la muestra más factible, digo, aunque se rían, es Xochimilco. O sea, en Xochimilco hay 365 fiestas festivas, y eso es un pretexto siempre para reunirse. Entonces, los juegos de mesa no es la excepción. Obviamente, no con todos. Conocemos a personas que no les gusta tanto reunirse, pero conforme van conociendo ese lugar a donde se sienten cómodos, se van soltando. Yo creo que también depende mucho de eso. Bien, entonces, pues ya tenemos la primera perspectiva. Es mi culpa por haber nacido en México, me chingo y convivo. Y ahí acotando un poquito de los datos que comentó Lee que encontró, la muestra, no sé qué tan significativa realmente sea, fue una encuesta que se hizo a 341 personas, entonces, y fue en 2017, ¿no? Entonces habría que ver a lo mejor ahorita, después de pandemia, cuánto ha cambiado, y tal vez una muestra más significativa, ¿no? Digo esto comentándolo porque justo la parte que dice Alex va muy de la mano de lo que dice esta encuesta, ¿no? Pero por otro lado, también los datos que sacamos también no es que sea muy significativo, aunque la verdad es que creo que pues acotándolo un poquito esto estuvo bien. Hubo 107 personas que votaron y justo aquí cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Digo, obviamente la pregunta era diferente sobre si es por convivencia o si es por jugar, y parece que por lo menos la gente un poquito más clavada es al revés. El 65% dice que le gusta más el juego en sí que la convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ahí
también a lo mejor habría que tener un muestreo más, un universo más, más propio, ¿no? Que nos referimos a gente más clavada en los juegos de mesa, no por cantidad o dificultad de juego, sino clavada de que está en los grupos, que busca jugar, que no hace fiestas, sino que hace reuniones para jugar, que va a lugares de juegos, que conoce juegos de varios tipos, en ese sentido de clavades. Sí, es justo como comentaba Julio, ¿no? Wow. ¿Les parece bien si ponemos el mensaje? Dale. Ok. Es que, man, el chisme tiene una función social. Es la mejor forma de iniciar una conversación. Lo inicias con personas con las que a lo mejor no te conoces y no es de extrañar que si vas con el carnicero cuando te estás cortando el cabello, pues, ¿qué forma a veces inicias para romper el hielo? Chisme, es un rompemesas. Y pues los mexicanos somos unos maestros. Entonces, el chisme es un gran parteaguas dentro de una mesa. Por eso al mexicano le gusta el chisme. Ventaneando lleva tantos años por eso, porque son unos maestros para poder romper el hielo en varias mesas de familia que a lo mejor ya ni se hablan, pero saber la vida de famosos es buenísimo. Un gran fenómeno social es el chisme. Eso sí, hay que hacer un juego de ventaneando. Pues yo creo que sería gracioso. Sí, aquí en México te lo puedo asegurar que sería gran hit. Ve a mi introvertido que no dice nada ahorita todavía. Me da miedo cuando vaya a hablar, porque él vamos. como que se ve como que sabe mucho de esas cosas del aprendizaje, así. Se ve que sabe. Sabe. Antes que nada, buenas noches. Estoy esperando a que nos den el pie para entrar. Allí están en su casa, ¿eh? Sírvanse. No te ahora, escuchas. vamos a esto. Vamos justo a eso. Vamos a Sí, ya, ahí hacer te escuchas. la plática. Sí, ya. Lo que iba a comentar primero, sí, con esta cuestión del aprendizaje, bien comentaba en esta cita de Aristóteles del ser social. Esa es una. Luego, ¿cómo fue eso cambiando a que la sociedad corrompe con Rousseau? Que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la misma sociedad que lo va corrompiendo. ¿Y hasta qué punto lo podemos llamar de esta forma transgresora? Podemos corromper a las personas por medio de los juegos. Tenemos el ejemplo del audio de Julio. Él se acercaba con nosotros y las primeras veces que íbamos al duende, pues parecía sombra, así como nuestros perros, porque no se despegaba de nosotros porque no sabía cómo dirigirse con los demás. Y poco a poco, conforme fuimos yendo más, él solito pues empezó a tomar ya como que partida de acercarme, inclusive de enseñarle a jugar a una mesa sin necesidad de él estar jugando. Y aunado a esto, ¿qué tanto también en las reuniones nosotros nos juntamos por el aprendizaje que tenemos de los demás? Tanto tanto Piaget, pero sobre todo Vygotsky, en esta relación social, y que aprendemos por contacto social, primero en el contacto en la familia y luego en la sociedad en la que nos encontramos. Creo que lo aplicamos cuando jugamos. ¿Qué tanto vamos aprendiendo mientras vamos viendo las jugadas de los demás? Y eso pues también va un poco relacionado con esta parte de la convivencia, más allá de estar echando el coto y que sabes con quién puedes echar el coto, con quién te puedes familiarizar más al jugar, tal vez por el tipo de estrategias o el tipo de jugadas similares a las que tú haces. Pero es que insisto, o sea, para mí ese es como que el tema o el meollo, porque todo lo que dicen suena tan correcto y que tan así debería de ser, pero no siempre es así. O sea, yo sí voy a decir en estos momentos, y espero no ofender a nadie, que hay veces que a mí no es que me agrade tanto o me llame tanto la idea de conocer a alguien nuevo para jugar, pero empecé a ir a grupos de juegos para conocer los juegos, y bueno, eso me obligó a hacer un poco más, digamos que bajar un poco mi agresividad para que la gente quisiera jugar conmigo, pero no es porque yo naturalmente me fuera sintiendo más cómoda en un grupo,
sino que más bien identifiqué el grupo donde estaban los juegos que a mí me gustaban. Pero desde el Entonces, momento que no sé, entró en conflicto. No, es que desde el momento que tú identificas al grupo con el que puedes socializar, entonces ahí ya encontraste esa parte donde te sientes cómoda. No solo fueron por los juegos, sino que tú misma lo acabas de decir, o sea, te sentiste cómoda con esas personas y por tanto ya no te costó trabajo socializar y a la vez obviamente tu objetivo principal de conocer esos juegos, pero que tuvo que haber de antemano una afinidad. Muchas veces no me sentí cómoda, más bien acomodé mi personalidad para que ellos se sintieran cómodos conmigo. Creo que sí es un poquito diferente. Que justo eso, ¿no? Pero Creo que nos no ha sé, tocado tal vez estoy rota. No, creo que ahí sí, en los grupos, como de cómo se arma la mesa, también tiene que ver quién la arma, ¿no? O sea, no solamente aquí en este caso yo me sentí muy identificado con Julio, porque al final de cuentas yo también, digo, ahorita si quieren pasamos a cómo empezamos a jugar, pero a los grupos de juego no fue algo que yo me acercara de forma rápida, ¿no? Fue poco a poco y creo que hay una evolución continua en conforme te vas volviendo jugador de grupos de juegos por el juego en sí, en dado el caso de las personas como nosotros que somos introvertidos, pero sí va cambiando justo eso con quién te acercas. Si te toca una persona a lo mejor más extrovertida, a lo mejor sí justo te encaminas de otra manera, así es una persona más introvertida, ¿no? Caso concreto, digo, ahorita justo a la mente me vino mucho el caso de cuando Andrea empezó a jugar en los mobs, que también era así como que muy de, pues no se acercaba a nadie, entonces literalmente Lee creo que una vez me la dejó así de, toma, te la dejo en la mesa, entonces nos la dejó en una mesa de introvertidos, entonces obviamente el acercamiento que ella se le dio a un grupo de juegos, por lo menos en esa parte, es muy diferente a si se le toca una mesa más de extrovertidos, ¿no? Entonces, digo, creo que puedo enfocar como que, o sea, te ubico a ti, Ale, como muy extrovertido, pero por ejemplo ahorita por que participó estuvo Oscar también es una persona muy extrovertida, ¿no? Entonces creo que las mesas, sí es esa mezcla rara porque los juegos te obligan a interactuar de una otra forma, te guste o no te guste, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. A mí me atraen mucho las personalidades extrovertidas, me parecen súper interesantes y súper, no sé, mucho de qué aprenderles. Creo que Alan quiere decir algo, pero nada más que está atendiendo con su micrófono. A ver, babe. Yo no creo que la esencia sea que te juntes, bueno, esta es una idea netamente personal, que te juntes por ser extrovertido o introvertido. En primera, en un grupo, cuando tú eres el externo, tú te moldeas al grupo. No, nunca el grupo se va a moldear a ti. ¿Por qué? Porque en primera es mayoría y la mayoría gana. Entonces, en este caso, si tú eres de cierta forma y estás probando los grupos, tú te tienes que moldar a esos grupos y ver cuál es el que satisface de cierta forma tus necesidades o tus intereses. Y en este caso de que se junten de extrovertidos e introvertidos, yo creo que es como que delimitar como si fuese blanco o negro, cuando no es completamente el caso. Pongo por ejemplo a mis hermanos. Mis dos hermanos, que son más chicos que yo, los tres somos muy distintos. A mi hermano más pequeño le gustan más los juegos, pues por el hecho de jugar, porque descubre otras cosas, porque además es la manera en cómo se acerca con nosotros, con Ali y conmigo. Pero por otro lado, mi hermano, el de en medio, él algunamente nos dijo, yo solamente juego pues por estar aquí con ustedes. Si me interesa o no me interesa el juego, pues ya es otra cuestión, ¿no? Yo solamente juego por convivir con ustedes. Y ambos son de cierta forma extrovertidos, o sea, creo que ahí no tiene nada que ver si eres extrovertido o introvertido, si te gustan o no los juegos y de dónde te sientes más cómodo. Ok. Esa, por ejemplo, no la habíamos explorado. Creo que también está interesante. Vale, date que vayamos como a... Sí, los mensajes, pues les date que vayamos como por ahí, hicimos unas preguntitas y creo que nos pueden enfocar en justo a las perspectivas que cada quien tiene uno con respecto a las diferentes personalidades, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo con Alan en que no es ni ninguno opuesto, creo que hay una gama muy grande de grises en el ya cuando estás jugando, pero a lo mejor sí ese acercamiento de inicial se va más enfocado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pongo el mensajito de Julio. Ahí yo tengo que estar 100% de acuerdo con Lee, porque a mí me pasaba que en algún momento no me sentí yo 100% cómodo con las personas, pero con tal de jugar algo que me gustaba, pues decía, bueno, ya ni modo, y ya me rifaba a jugar con gente con la que tal vez no estaba yo 100% cómodo jugando cierto tipo de juegos, pero que era como que
lo necesario. Y Gracias por no hacerme todo- sentir un monstruo. Pero justo este ejemplo que maneja Julio es él se tuvo que adecuar al grupo para que le pudiera gustar el juego, no el grupo se adecuó a Julio. Ok, por ejemplo, ahí sí depende. Ahí creo que puede ser también, depende de quién te explique. O sea, creo que ahí Lee me dirá si no es cierto o quien les haya tocado, pero cuando yo tengo algún jugador que es relativamente nuevo, yo sí trato de que el grupo en el que estamos jugando sea lo suficientemente ameno. Entonces no creo que sea una adaptación total nada más del jugador que llega nuevo, sino también que la mesa que ya está, ¿no? Entonces creo que ahí puede ser también, ahora sí que depende de quién te toque. A lo mejor hablo porque a mí mi experiencia es como, a mí me tocó empezar a jugar, ahorita vamos a eso, pero justo con personas que fueron muy amenas y no me hicieron sentir que me tenía que adaptar yo al 100% a un grupo, ¿no? Sino como que te aceptan más o menos de una forma que te sientas cómodo. Y pongo mensajito de Oscar, denme un segundo. No se deja. Creo que tiene que ver. Ahí voy. Maldita sea. Creo que tiene que ver, bueno, como complementando lo que estaba diciendo Alan, tiene que ver con el objetivo que tienes, ¿no? Cuando llegas a un grupo. Yo recuerdo las primeras veces que llegué a Valderas y sí, mi objetivo en realidad era, pues, jugar, ¿no? O sea, buscaba un lugar para convivir con mis hijos. Y me encontré con los juegos y pues al final pues yo fui el que me quedé, ¿no? Y mis hijos como que no les interesó después de un rato, digo, ya ahorita ya crecieron y ahorita ya también están como algo metidos. A mi hijo le empezaron a gustar juegos bastante diversos y mi hija ahorita también ya está entrándole duro. Pero el punto es justamente, o sea, tu objetivo va cambiando, ¿no? Yo al principio quería aprender todos los juegos que hubiera y ahorita sí es más por convivir con la gente que conocí. Soy un monstruo. No, es que fíjate que es bien chistoso porque, bueno, yo lo voy a poner esto como ejemplo. Si bien, o sea, y obviamente antes de cuando te vea voy a correr, si bien puedes tener un carácter un tanto impositivo a veces, pero es muy agradable platicar contigo. Porque cuando ya convives, cuando te sueltas como tal, híjole, o sea, las risas no han sido como en vano, ¿verdad? O sea, o toda esa convivencia o toda esa manera. Entonces, sí lo hacemos por la convivencia. O sea, sí, no dudo en lo absoluto que busquemos el jugar, que busquen el jugar, pero también tú sabes con quién jugar, con esa convivencia que te sea amena y con lo que sepas que vas a llegar a jugar, pero que también va a haber más plática. Huiré cuando te vea. Que miren, hay justo para las preguntas que tenía, que también puede servir como de referencia, cómo es que cada quien nos acercamos a jugar, ¿no? Entonces, no sé sus ejemplos, pero digo, ahí voy de rápido. En mi caso sí fue por el juego en sí. A ella lo presentó un amigo, pero que le gustaban los juegos de mesa, pero al final de cuentas creo que fue un Carcassonne, entonces me llamó mucho como tal el juego. Entonces, mi acercamiento a los juegos de mesa sí no fue precisamente por los juegos en sí, perdón, por las personas en sí, sino por el juego en sí. A partir de un juego que me generó cierta gusto y cierta curiosidad, me di un acercamiento a los juegos. No fue una parte como de, hay otros juegos que pueda jugar o que convivir con otras personas. No me hubiera acercado si yo hubiera seguido jugando juegos como Club que antes jugaba, o juegos como, no sé, Papelitos, juegos como muy de súper. Ahí sí, por ejemplo, mi perspectiva es de, me acerqué a final de cuentas porque hubo un juego que me llamó por el juego en sí y no por la convivencia alrededor, ¿no? Pero eso también tiene que ver con el tipo de juego, ¿no? No sé ustedes. Vas a Barca. Pues antes de conocer a Ale, que jugaba sobre todo de los que habían en el Super, más allá de la convivencia también era porque me llamaba la atención. Recuerdo pues que me llevaba el turista de Disney o un juego que tenía 10 juegos dentro del mismo que también tenía que ver con Disney, el Lince que me gustaba mucho y alguno que otro de Star Wars, por ejemplo el Estratego, pero era por el juego en sí, aunque no lo jugara con mis hermanos y se quedaba ahí arrumbado, pues nada más compraba el juego por una cuestión visual. Entonces, por eso digo, antes de conocer a Ale, posteriormente, y que por ahí salió un meme que de las primeras cosas que empezamos a hacer fue de que me enseñara a jugar un juego de los que tenía ahí en su repisa, en su anaquel, y el primero fue Robo Rally.
y ya como dicen, lo demás es historia. Yo empecé a jugar porque empecé a jugar Magic, pero después descubrí el jabón y el agua y pues me presentaron Carcassonne, y a partir de que conocí Carcassonne tenía un grupo de amigos con los que jugaba constantemente. Entonces de primera instancia sí me llamó la atención mucho el que hubiera algo más que los típicos juegos comerciales que te encontrabas en cualquier autoservicio. Y obviamente no con todas las personas, me presentaron a muchísimas personas cuando empecé a jugar, pero no con todas era como poder convivir. En mi caso era así de, si no me sentía cómodo en una mesa, pues buscaba más a otras personas o trataba de evangelizar a otras personas para que jugaran conmigo, ¿no? A veces, muchas veces, la mayoría de las veces sin mucho éxito, pero sí era esa parte como de compartir mi emoción, pero también como de conocer sus impresiones. Entonces, en mi caso sí me acerqué más hacia esa parte de convivencia y el pretexto fue el juego. Ok, yo creo que ya lo he dicho, pero pues básicamente fue buscar una actividad para darle gusto a alguien más. Y luego, pues cuando conocí los juegos de mesa, me clavé en los juegos de mesa, pero en mi caso sí fue buscar una actividad. No fue Ramses, o sea, fue buscar específicamente hacer una lista de varios hobbies posibles y elegir uno, o sea, sí fue muy racional. Ay, de verdad con ustedes, Y dejen Perdón por no tener una historia linda. Si esto se deja ver. Hola, Nando. No le digan a Lee cosas que son mentira. Sí es un monstruo, pero hay muchos monstruos en este mundo. No se apure, que no está sola. Ese es Nando. Ese es nuestro querido Nando. Es cuando dices, ay, creo que sí es por convivir esto. Ya ves, ya hasta se cayó Lilla. Sí, es que estaba llorando un gato y decidí que no sufrieran ustedes también. Va, listo, pues otra cosa que también hay. Vasli. Siguiente pregunta. ¿Tienen un grupo de juego fijo o prefieren variar la compañía? Tenemos un chingo de grupos. Ahí que te platique, Alan, ¿no? Originalmente, cuando vivíamos en el sur, pues nada más éramos Ale y yo, y eran mucho juego competitivo. Pero también vimos que habían juegos que no podíamos jugar, pues porque nada más éramos 2 y el mínimo era 3 y no había variantes y demás. Cuando nos mudamos acá al norte y fue que empezamos a ir al Cirlón, para las reuniones fue cuando empezamos a convivir más, y de ahí se decantó ese grupo que ya hemos hablado muchas veces, que en su momento pues era muy chido porque nos reuníamos casi de ley cada sábado. A veces era aquí en nuestro departamento, a veces era en otro lugar y demás, pero llegó un momento hasta que parecía una cuestión tóxica de que si no juegan conmigo, pues mejor no jueguen con nadie más. Ya que empezamos a establecer las reuniones como el canal y empezar a jugar con la comunidad, pues sí, como dice mi marido, pues tenemos mesas abiertas por todos lados. Que si los domingos nos vamos con los Parásito, que a veces luego nos vamos con Gontola, que cuando podemos nos vamos a Orcs, que si juegan aquí en la casa, que si vamos a tal lugar, y que los mismos que vienen aquí en la casa son distintos, o ya nos fuimos a casa de Nando, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros sí jugamos con varias personas, incluso el tipo de juegos es muy variado, también por el tipo de mesa. Con algunos pueden ser más duros, con otros pueden ser más relajados, e incluso pues también en el caso de que nos hemos ido a casa de Iñaki a jugar, pues ha sido balanceado el asunto, como diría por la señorita que no juega euros pesados, que pues ha ido entrándole a los euros pesados y demás. Entonces creo que es sano el cambiar de mesas por el tipo de juegos, por el tipo de ambiente y porque también se extrañan a las demás personas.
Vas, Lee. Yo, digamos que tenía una mesa fija antes de pandemia, pero ahora ya no. Creo que a mí se me afectó mucho la pandemia, en el sentido de que no puedo organizar o dejamos de organizar como que reuniones. No diría que hay una mesa fija, pero sí diría que hay... yo tengo lugares donde prefiero ir a jugar porque sé que aunque no siempre son las mismas personas, me siento muy cómoda jugando ahí, que es Orcs y el MOB. Y justo ahí de manera similar, en mi caso sí es también como grupos, si no como tal una mesa fija, sí grupos más asiduos, ¿no? En este caso también el MOB de los jueves, casi siempre es el que no faltaba, de repente los miércoles. Y por ahí también, como cada 15 días, no iba siempre, pero cada 15 trataba de ir los domingos a Valderas, ¿no? Entonces digamos que eran como mis grupos fijos. Ahora, aquí creo que sí todavía está Julio, no sé si le haya pasado algo similar, pero a mí en mi caso sí también fue así como que pues es que al principio no tenía grupos fijos realmente, e intenté hacer jugar a conocidos, amigos, familia, ¿no? Hasta que hubo un punto en el que dices, pues es que es más fácil generar y conocer personas para poder jugar con ellos, ¿no? Porque ya tengan como tal el hobby. Pues sigamos. Y era una duda que también ahí me salió justo creo que con Lee, era de si tiene algo que ver el tipo de personalidades que de repente tan variadas que hay, pero también en los gustos que tenemos por los juegos. No sé si crean que influye esa personalidad en cierto gusto por cierto tipo de juegos o no. Sí influye. Yo sí digo que influye bastante. Por ejemplo, nos ha tocado que con personas que tienen que somos muy sarcásticos, podemos jugar muy pesado o juegos muy duros sin problema alguno. Ya nos pasó también en algún momento, un amigo dijo, sí, yo quiero aprender a jugar juegos duros, y no aguantó ni la presión ni la forma del juego, porque él estaba acostumbrado más como una especie de juego cooperativo o en el que supiera que tuviera una ventaja. Pero por ejemplo jugamos esa vez, jugamos Blood Rage, híjole, no, terminó súper enojadísimo que porque nos fuimos contra él, cuando todos sabemos, los que hemos jugado Blood Rage, que es así de, mira, madrazos, y como vikingos, vámonos a los madrazos, ¿no? Entonces sí depende mucho de las personalidades, como bien dice Alan, como bien lo dijo ahorita, depende de esas personalidades y depende de esas personas es lo que puedes jugar y cómo puedes convivir con esas personas. Yo ahí sí no sé, justamente con este ejemplo, a esta persona le encantan los juegos de cartas con muchísimo take that y es muy jodón en esos juegos. Entonces el que no haya soportado Blood Rage no fue porque nos fuimos por él, fue por otra situación. A mí personalmente eso se me hace incongruente, y también a mí personalmente no me gustan mucho ese tipo de juego de cartas. Y a él le fascina, entonces pues era de, pues te bajo una carta, pues ¿qué crees? Te la bloqueo y te la vuelvo a bloquear, y era bastante jodón en ese sentido. Y pues jugamos Blood Rage y fue así de, no, es que se fue muy competitivo, y así de, güey, pues si te la pasas jugando ese tipo de juegos, pues es más que obvio que es competitivo. Yo no siento que sea a partir de la personalidad, puede ser más bien ya otra situación, incluso hasta podría ser algo emotivo. Pero por ejemplo, podemos decir, o sea, sí depende mucho de la personalidad. La última vez que jugamos con Ram y con Lee, o sea, nos pusieron la madriza de nuestra vida en Hansa Teutónica, pero adapta mucho esa parte de las personalidades. O sea, no podríamos haber jugado ese juego con otras personas, no hubiera sido la misma experiencia. Madriza es el doble de puntos, si no fue el doble de puntos. Pues porque todavía sé meter las garras, querida, porque si no... todavía sé caer de pie. Mira, yo tengo como un punto de vista medio... Vas, Lee, si quieres, date. Yo tengo un punto de vista un poco... ¿Vas o voy? Que la canción. Tú primero. Ahí tengo un punto de vista medio ecléctico, en el sentido de que creo que en ciertas cosas y a lo mejor en ciertos rasgos sí influye la personalidad para que puedas acercarte a ciertos juegos, pero digamos que he visto gente introvertida, por ejemplo, digamos, sin clasificarlo tan fácilmente, ¿no? Pero gente introvertida que nos gustan los euros, pero también gente introvertida que le gustan los Ameritrash, ¿no?
Entonces creo que sí influye, pero como tal, digo ahora sí como la parte de que estás a fuerzas obligado a jugar con más personas, esa personalidad al final de cuentas en los grupos se generan más que cierta afinidad o cierta forma de jugar o cierto gusto a ciertos juegos, es como que con ciertos grupos te gustan jugar algunas cosas y otras no. Entonces, por ejemplo, hay mesas en las que puedes jugar muy agresivo, o sea, ahorita ubico, no sé, los parásitos cuando vas a jugar es estar como en cantina jugando, ¿no? O sea, básicamente te están, por cualquier cosa tantito te alburean, ofendes, lo que sea, entonces depende del grupo, también es como que esa parte de cómo se van generando ciertas interacciones y hay juegos que quedan mejor a esos grupos y hacen que te gusten un poquito más, pero creo que es parte tanto de esa personalidad como del grupo en sí, ¿no? De Víctor no vas a estar hablando, ¿eh? Ah, no es cierto. No, Víctor es el que se queja y hace dramas. El alburero pues, sería más bien Robert. O Manuel, o sea, juegas con Robert o con Manuel y ya es estar mentándote la madre cada jugada, ¿no? Entonces, pues depende pero quién si es Marco Antonio... Pero si Marco Antonio también. O está un Rich también y ya te estás aquí, básicamente es así de... Es todo el trash talking que hay en la mesa, ¿no? Pero no, olvidan al más pedero de todos y que además creo que anda escuchando todavía por acá y es John Darko. Ah, sí. Ay, eres un amor. Era amor. Sarcasmo, Liliana. Ok. Va. Vas, Voy a poner... No, tú ponlo. Ya quedamos que yo no puedo poner audios en estos momentos. Está bugueado esta cosa, pero pues ahorita vemos. Uy, no, ahí sí depende mucho de las mesas. Porque yo tengo 2 mesas fijas, según yo. Espero que así sea. Y muchísimamente me lo de vez en cuando. Pero por ejemplo, ya sé que con ciertas personas hay juegos que no puedo jugar. No porque no les guste, sino porque sé cómo son. Y sé cómo nos ponemos en esos juegos. Y es así de... Ok, no quiero tener ese tipo de juego contigo porque ya sé que nos vamos, a lo mejor no a pelear, pero sí a seguir el uno contra el otro. Con un amigo me pasó muchísimo eso, que no importaba qué juego fuera, él siempre iba contra mí. En los semicooperativos él siempre decía que yo era el peor y era como, hey, no soy el único, pero es porque él y yo tenemos una competencia muy fuerte. Entonces, híjole, yo digo que sí depende muchísimo de con quién juegues, el tipo que juegues. Sí, justo grupos y mesas sí son como que son factores diferentes. Basley. Pensé que no se había escuchado, pero sí escuchamos, ¿no? Más o menos, todos. Se escuchó un poquito con ruido, pero sí se alcanzó a escuchar. Va, vientos. Vale. Pues, ¿qué sabes? Voy con el de hola, John. Hello. Les faltó al mencionar a Rich Warner. No, sí, por ahí dije del Rich, que también es un super troll. De mazapán. Y deja de una vez el de Julio. Ey, de John no van a estar hablando, él es puro amor. Sí, en Valderas hay bastante troll mañanero, sobre todo en las partidas de la mañana había mucho troll. Ok, eso era lo que no quería que escucharan, pero bueno, como verán, aquí estamos asesinando gatitos o algo así. Yo quiero llorar al gato. Va, pues continuemos mientras con la siguiente. Ahora, también esta parte de que se influyen tiene que ver con una duda y de que cómo aplican ustedes, no sé si aplican alguna forma de rompehielos con grupos introvertidos. Abarca. Que se pasmó, parece. Entonces te toca, date. Ok. Normalmente yo soy el que hago el rompehielo. Y... ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Por pero qué normalmente será? Pero es muy divertido. O sea, mucha gente me ha criticado esa parte. Neta. Si gano está muy chido. Pero si no gano no hay pedo. O sea, me gusta mucho ver jugar a la gente. Me gusta mucho ver esas expresiones. Me gusta ver cuando se clavan en un juego que ya le entendieron. Ver esa cara de, no mames, ya le entendí. Y ver todo ese tipo de situaciones me gusta bastante. Entonces, pues empiezo a ver, tengo una pequeña
no sé si sea cualidad, defecto o las dos cosas al mismo tiempo, en el que puedo como conocer un poco la personalidad de las personas en las que estoy jugando y llegar como con esos pequeños comentarios o esas pequeñas acciones que van a hacer que esa persona entre al juego. Depende muchísimo también, o sea, le preguntas a una persona, a una mesa, o bueno, ¿qué has jugado antes? ¿Qué tipo de juegos te llaman la atención? Cuestiones así como más específicas, pero normalmente casi todo es a raíz de esa cuestión empática que puedo tener con las personas. Y posteriormente, ahí sí, digo, los que nos conocen, como muchos de ustedes, pueden saber que hay un complemento muy chido entre Alan y yo. Entonces, mientras puedo yo jalar a la gente, como que Alan afianza esa convivencia y entran al juego. Entonces, puede ser que nada más tuvimos una partida en toda la vida, pero tratamos de que esa fuera su mejor experiencia o una buena experiencia, porque también eso de decir la mejor, pues no, o sea, que fuera una buena experiencia para ellos. Entonces, eso es lo que yo hago, a través de la plática, a partir de esa empatía, y posteriormente Alan llega y complementa con la plática o con el meterlos al juego. Va. Yo acá, digo, Lee no me dejará mentir, pero sí es como, no es que, yo creo que a mí me ha servido mucho la parte de las organizaciones de mesas, de repente, sobre todo en el MOB, a modificar un poquito el cómo me acercaba a las personas para jugar, porque sí esa parte, digamos que no es una habilidad que tuviera, entonces sí es justo cómo acercarme, creo que a lo mejor no de inicio, pero sí tratar de, como dices, más o menos ver esa personalidad. Y en mi caso, si veo que son introvertidos tal vez, yo sí trato de aplicar a lo mejor juegos que sienta que no se puedan incomodar. ¿Cómo voy con la experiencia? Más que como platicar, si ya jugaron algo, pues sirve de referencia, pero en general trato de a lo mejor que sean juegos no tan agresivos, en el sentido de que los obligues a interactuar con los demás, ¿no? O sea, tal vez no es de inicio un party en el que tengas que estar socializando con todo el mundo, tal vez otro tipo de juegos, no sé, por ejemplo, un Suro creo que sería un buen ejemplo de para alguien introvertido, puedes jugar con mucha gente alrededor, pero no necesariamente tu interacción tiene que ser tan agresiva en ese sentido como, no sé, un Werewolf o algún tipo de juego de roles ocultos en el que estás obligándolos de una u otra forma a salir a lo mejor de una zona de confort en el que no se sientan cómodos, ¿no? Pero sí creo que es justo un punto complicado el leer a veces a las personas, por lo menos de mi parte, pero sí trato de justo esa parte de hacerles que sea ameno, en el sentido de ir tal vez poco a poco, agregándole juegos en los que haya un poquito más de interacción, ¿no? Sí, en efecto. Mi marido se quedó pasmado. Sí, pero ya volví. No sé, yo sigo con esa idea de que incluso hasta podría ser un tipo de prejuicio. Si es extrovertido te va a gustar Happy Salmon, y si eres introvertido te va a gustar, no sé, a lo mejor Alquimistas, cuando puede ser incluso todo lo contrario, y eso lo he observado también con mis alumnos. Ahí es un abanico de personalidades que te sorprende. Entonces, más allá de eso, sería sobre todo de los intereses. Si yo me defino como introvertido, pues entonces ya no jugaría Pete, Happy Salmon, Werewolf y cuestiones así. Más bien sería que a partir de mi interés, pues vea si ese juego me puede llamar la atención o no. ¿Por qué querrías jugar Pete? Ok, ya, perdón. Porque es muy divertido escuchar el mercado. Sí. Y gritarle. Sí, dos. Eso es divertidito. No. No nos está escuchando. Yo creo que más bien, bueno, en mi caso, busco juegos de rompehielo, pero para el grupo en general, haya o no introvertidos o haya o no extrovertidos. O sea, juegos como que sé que le gustan a la gente en promedio en general, que no son tan escandalosos ni tampoco tan de quedarse callados viendo fijamente el juego. Creo que nuestros juegos para romper el hielo son de cartas. Justo por esta
iba a decir, por esta escuela que tiene o que tenemos en México, de que pues les gusta muchísimo la baraja, la inglesa, la española. Entonces, cuando jugamos con jugadores nobles, justamente Pit, ensalada de puntos, Happy Salmon, el Tetris Speed, como son juegos de tarjetas, pues es lo que los prende. Jugábamos hace poco con unos amigos que son fanáticos de Magic y les presentamos Dominion y llamaron Dominion pues porque es un juego de cartas. Y les presentamos ¿cuál fue el otro que les presentamos que les encantó? Bueno, Catán, por ejemplo, que también en su esencia tiene cartas. Entonces creo que va más por la escuela que vamos jalando y tenemos como cultura. Ese sería muy mamador, pero sí. Pues oye, estamos los 4 que podemos decir que la burra es parda. Venga, Ram, siguiente pregunta, por favor. Va, y ahorita justo hablamos de si nos gusta jugar por jugar o por la convivencia. ¿Juegan solitarios? No podemos dar intimidades aquí. ¿Juegan juegos de mesa solitarios? Eso no ayuda, Ramsés. Solamente hemos jugado una vez, fue de pues a ver qué tal jala, fue Sagrada y fue como que una especie de reto entre los dos, a ver quién hacía más puntos en solitario. Y Ale se aventó, ¿cuál se aventó? Fate of Elder Gods. Fate of Elder Gods y también First Martian para captar algunas ideas. Y en la semana compramos Cielos de Metal. Entonces nos recomendaron que lo podemos jugar de a 2, pero la verdad a mí me llama mucho la atención sí ese jugarlo en solitario. O sea, ya me abrió cual pistache. Que te lo juegues tú solito también. Pues ya lo dijo Alan. Vas a Lick. Bueno. Yo no juego solitarios. No es que no juegue. Por ejemplo, yo soy mucho de la convivencia. Entonces, obviamente, durante mucho tiempo yo dejé de jugar juegos de mesa porque yo no encontraba a los compañeros que quisieran jugar conmigo. Yo sí fui el clásico que empezó con un Risk y en la universidad me echaba partidas de Risk de 6 horas. Y yo me lo disfrutaba muchísimo. Si hoy en día me dices, nos echamos un Risk de 6 horas, te voy a decir, no mames, mejor un Twilight Imperium. Qué mamador. Pero en ese sentido, pues vas evolucionando, va cambiando tus gustos. No evolucionando, pues esa es una mamada. Tus gustos se van cambiando y se van adaptando a muchas situaciones que vas viviendo. Entonces, no me gusta jugar en solitario porque a final de cuentas conocí a Alan y Alan fue una persona que coincidió y correspondió a esos gustos de los juegos de mesa, de la lectura, de las películas, de muchas situaciones. Entonces encontré, aunque suene muy cursi y romántico, me vale madres, hoy es nuestro aniversario, encontré a mi pareja ideal, a la persona con la que yo pusiera a la persona con la que yo pudiera jugar y con la que yo pudiera compartirle lo que estoy disfrutando. Entonces, si bien he jugado solitarios para ubicar la mecánica del tema, no son totalmente mi hit. Mira, yo justo me voy a agarrar un poquito lo que hice de esa parte de cómo cambiamos en los juegos de Alec, en el sentido de que a mí sí me gustan, creo que los juegos por el juego en sí, pero ya no me hallo jugando un juego en solitario. O sea, sí ya he llegado a jugar algunos solitarios, pero me gusta esa interacción que se da, aunque sea casi nula en juegos, no sé, multisolitarios, pero el hecho de tener a alguien al lado con quien estar compitiendo de una u otra forma y generando otro tipo de experiencias, sí es como que me falta cuando he intentado jugar juegos en solitario, ¿no? Entonces, ahí sí lo mismo, es casi nunca juego solitarios porque creo que prefiero hacer otra cosa en lugar de jugar solo, ¿no? Porque no tienes a qué darle. Ahorita, Ramsés, dijiste una palabra que a veces nos da como que cringe. ¿Tú cómo llegas a definir el multisolitario? Juegos en los que realmente la interacción es muy poquita con los demás. O sea, prácticamente podrías jugar tú solito en tu tablero sin estar viendo lo que hacen los demás. O sea, tu competencia es por hacerlo mejor que los demás, pero realmente no hay esa interacción con ellos, ¿no?
no sé, por ejemplo, juegos rápido, ahorita un Orleans, puedes estar haciendo tú tu juego y realmente solo tienes que estar checando un poquito a lo mejor los tracks o quién va avanzando en cierto lugar o en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese juego se llama un multisolitario, pero pues la interacción es esa parte de nada más estar viendo quién va ganando ciertas carreritas, ¿no? Va. Y bueno, Okay, así que con todo esto de lo que hemos hablado un poquito es ventajas y desventajas que le ven de socializar en los juegos de mesa. Pásala. Casi no escuché bien la pregunta. Ventajas y desventajas que le ven a sociabilizar en los juegos de mesa. Ventajas y desventajas, pues creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba hace rato con esta cuestión del aprendizaje. Tenemos a un amigo que se llama Daniel, que conoce también Julio, por ejemplo, que él los juegos pueden ser muy tardados porque está viendo todo lo que hacen los demás jugadores y cuando llega su turno se bloquea porque en vez de pensar lo que él tenía que hacer estaba viendo todo lo de los demás. Así jugamos Root hace unos meses y pues obviamente fue insufrible un poco la partida porque estaba viendo cómo funcionaba cada una de las facciones para tratar de emular o tratar de copiar para su propia facción y pues es imposible. En ese caso la ventaja es esa, que a partir de lo que van haciendo los demás personas los vas conociendo y vas sabiendo por dónde se mueven y tal vez por dónde les puedes llegar tal vez para joderlos un poquitín dependiendo del juego. La desventaja puede ser que te acostumbres a ese grupo, que no quieras jugar con nadie más porque pues ya tienes la mecánica de la mesa, que todos funcionan, que todos responden, que tal vez porque dices vamos a jugar tal cosa dicen que sí, entre otros aspectos o incluso por la cercanía. Yo creo que eso es lo que yo podría opinar, no sé aquí mi marido. Ventajas y desventajas. Yo siempre he dicho que las ventajas es de que, básicamente, si vamos a hablar, y de lo que estamos hablando tal cual, de puros juegos de mesa, la ventaja es que vas a conocer juegos. La ventaja, o sea, si no hubiera sido, por ejemplo, por la sociabilización, yo jamás hubiera conocido un Brewcrafters. Así de fácil, ¿no? O no hubiera conocido ni siquiera, no sé, varios de los juegos que ahora son parte de nuestra ludoteca por recomendación de Ram. Ram tiene la culpa de que gastemos tanto. Entonces, pero ese tipo de recomendaciones, eso es lo que te da la ventaja de la convivencia. O sea, si tú nada más estuvieras en una cuevita, no conocerías tantos juegos o no conocerías tantas mecánicas o tantas situaciones y sí se tornaría como un tanto aburrido. Desventajas que llega, bueno, esa es como la parte de las ventajas. Las desventajas es esa parte, híjole, vuelvo a regresar a una parte cultural que yo lo veo muy, muy arraigado. De repente el mexicano es celoso, o sea, celoso hasta de sus amigos. Entonces de repente el hecho de que busquen otra mesa para jugar, puta madre, no sabes, o sea, es un pinche drama. Ay, no, es que sí, ya te fuiste con fulano, ya te fuiste con mengano, ay, es que disfrutas más, o sea, hacemos un drama. Entonces, si nos casamos nada más con esa parte, se vuelve monótono y se vuelve, pues da igual que te reúnas a jugar juegos de mesa o que te reúnas a tomar una chela. O sea, no sé, va a sonar como muy, muy raro o muy mal, pero va a ser como un grupo más. Y creo que la parte de los juegos te permite conocer un poquito más a las personas, por su estrategia, por su forma en que sociabilizan, por N cantidad de situaciones. Entonces yo así lo veía. Completando tantito, creo que justo Rano era el que decía que convivía para poder conocer más juegos, ¿no? Ajá, era o conseguir más juegos, ajá, justo algo así. ¿Y tú, Lee? ¿Ventajas, desventajas? Ventajas, pues la misma que ya dijeron todos, o sea, el poder conocer más juegos, poder probar más juegos antes de comprarlos también, pues esa creo. Y desventaja, híjole, creo que para
Pues no es tanto convivir con la gente, porque al final del día, pues tienes que convivir hasta en el trabajo, o sea, salvo que tengas trabajos, por ejemplo, como atender en la carretera, de estos que te dan tu ticketcito para que pases tu tramo de carretera, la convivencia es mínima, pero en la mayoría de los trabajos hay mucha convivencia, quieras o no, aún en home office. Entonces, yo más bien diría el tiempo que le dedicas, o sea, que se te acabe esa pila o esa energía de ser una persona sociable para los que no lo son tanto. Finalmente puedes estar jugando o puedes querer estar jugando 12 horas, pero tal vez no quieres estar conviviendo las mismas 12 horas. Suena un poco raro, pero siento que a veces así es. O sea, por ejemplo, para mí, si fuera o asistiera a jugar mucho con grupos que fueran muy ruidosos, muy pues sí, esos ruidosos, tal vez no estaría yo cómoda 12 horas, tal vez es simplemente por el hecho de que me diera migraña, pues no querría estar ahí, pero creo que son muchas más las ventajas, el simple hecho de conocer más juegos, tener más oportunidad de jugarlos, poder jugarlos sin comprarlos, y sí, poder conocer a personas, porque el sociabilizar es una herramienta para conocer a las personas que te interesa realmente conocer un montón. O sea, no podrías conocer a alguien leyendo así su biografía de, esta persona tiene intereses en común conmigo, tal vez sí vale la pena que desarrolle una amistad con esa persona. No, llegas a un grupo grande y tal vez de ese grupo grande vas a identificar a alguien que tal vez en un futuro, o que fácilmente encuentres mucha afinidad y se convierta en alguien importante en tu vida. Y tal vez eso es muy idealista de mi parte, pero yo creo que sí es una ventaja de jugar en grupos de juegos. O sea, que de entrada tienen algo en común, ya de entrada es una persona que posiblemente es una amistad en potencia. Va, muy bien, Lee. Pues yo para no ser tanto choro y sumar un poquito lo que dijeron, pero sí agregaría como desventaja, tal vez dependería del juego. Hay mesas en las que a lo mejor hay gente que es muy extrovertida y que busca otro tipo de cosas, entonces te toca gente que a lo mejor le gusta más como tal convivir que el juego. Un juego pesado a lo mejor se vuelve una mala experiencia, ¿no? Pero salvo eso, creo que voy a hablar por mí como introvertido, y a lo mejor ahí caen algunos otros, pero creo que como juegos tiene un montón de ventajas en el sentido de que al obligarte a socializar de una u otra forma, hace que muchos a lo mejor taras, broncas o lo que tienes en el sentido de cómo comunicarte con los demás se vuelva relativamente más sencillo a través de un contexto de juego, porque al final de cuentas, como estás agrupado en una parte en el que hay ciertas reglas y no estás obligado a convivir más allá de lo que tú no quieras, te genera un ambiente bastante agradable para que puedas conocer más personas, y que incluso personas de otro tipo de introvertidos, que al final de cuentas es común que coincidas en ciertos gustos, y que al final de cuentas quedas un poquito más allá del juego a veces, ¿no? Entonces creo que ayuda también en esa parte de ventaja, como el hecho de poder no solamente quedarte en el juego, sino además de convivir con personas para jugar, generas otro tipo de amistades a final de cuentas, ¿no? Creo que muchos de mis amigos ya los considero a final de cuentas y les he conocido dentro de los juegos de mesa, ¿no? Y bueno, pues ya. Venga. Para ya ir cerrando, ahora sí, según ¿qué juegos recomendarían si ven a alguna persona que tenga un tipo de personalidad más de un tipo o del otro? ¿Cuáles serían como sus ases bajo la manga? Decir, a él le voy a recomendar este juego para personalidades múltiples. Que es un cliché. Personalidades múltiples que juega Hombre Lobo el solo, ¿no? ¿No es cierto? Listo. Pero nunca vas a jugar con él, no te va a necesitar. Por eso, es personalidades múltiples que él agarre y que juegue solo. Híjole, desde mi punto de vista, normalmente con lo que llego a abrir es con... por ejemplo, con un Rhino Hero, que es divertido, la verdad, abrir con un Rhino Hero. Otro de los juegos con los que también se puede abrir es Chakra. Uno que también es así como... apenas fue tema de su programa, Splendor también puede funcionar, Century Golem, juegos que no duren más allá de 15 minutos.
Eso es como para ir metiendo a las personas introvertidas. Y obviamente pues a una persona extrovertida, con que le digas vamos a convivir y lo vayas dirigiendo, es más que suficiente. No sé, Alan, qué es lo que diga aquí. Pues yo sigo ahora sí que montado en mi macho, de no de Liliana. Por razón luego no se oye nada. No, es que se me fue la idea. Con esto de los juegos, a mí me cuesta trabajo un poco, sí, determinar si puede ser introvertido o extrovertido, a pesar de que pueda ser muy escandaloso, no quiere decir que sea una persona extrovertida. Y va por lo mismo, o sea, yo estoy en la misma línea de que a mí no me importa si lo son o no lo son, porque en primera no los identifico, y en segunda por todas las experiencias, sobre todo que he tenido con mis alumnos. Más bien, así como ha dicho Ale, pues serían con juegos realmente sencillos, cortos, si están familiarizados con el juego, si de plano pues nada más están de paso y demás. ¿Qué otro podría agregar a la lista? Pues el mismo Virus, que en su momento también utilizábamos mucho. Hay uno que es muy chiquito, que es baratón, que es Animatch, que también permite esa parte. Entonces, más que yo determine este es para un introvertido o este es para un extrovertido, es más bien, este es el juego y vamos a jugar. Yo estoy también un poco con Alan, de diferente forma, pero un poco con él. Yo diría que más que recomendar introducir a jugadores por tipo de personalidad, diría que si yo les voy a enseñar el juego, tiene que ser un juego con el que yo me sienta lo suficientemente segura, que lo conozca lo suficientemente bien, para explicárselos bien, para durante el juego animar a los introvertidos, y también si identifico un extrovertido, o peor aún, uno que se distrae tan fácilmente como yo, poderlo jalar al juego. O sea, y eso depende más de que yo conozca el juego y que no tenga que estar, por ejemplo, volteando a ver las reglas cada 5 minutos. O tal vez volteando a otra mesa a decirles, oye, ¿cómo era que se hacía aquí, aquí, aquí? O sea, si yo conozco bien el juego, eso me permite despreocuparme del juego y concentrarme en que los jugadores, sean introvertidos o extrovertidos, se sientan a gusto. Yo le voy a robar ahí a Alec la parte de que sean juegos cortos. Creo que eso ayuda justo para conocer a las personas un poquito, de ver si les está gustando o no y el tipo de juego que les está gustando. Y también la parte de conocer bien el juego para que no se te vaya, ¿no? Digo, ya si por ahí encuentras a lo mejor algún tipo de personalidad, sí hay ciertas personas que te están como con gustos más claros, creo. Por ejemplo, yo sí aplicaría la de, lo digo a chiste, pero creo que sí me ha funcionado a veces, el sacar un Dixit para ciertas personas o sacar un Ricochet, ¿no? Entonces de repente hay cierto tipo de juegos que o te hacen como justo participar más o menos, y en ese sentido pues puede ser como que más fácil, pero sí, de primera instancia es juegos cortitos para tratar de ver qué les gusta, ¿no? Uh-huh. Las viejas confiables, Splendor, sí, no falla. Werewolf, Survive, y ya se me acabaron. Side Effects ahora. Pompey. Oh, sí, es la onda. Eso de tirar, ¿cómo se llama? Villanos al volcán, es la onda. Sí es. Los pequeños sacrificios, sí. Pues y bueno, de preguntas cerrar, creo que eran todas, pero justo no sé si quieran decir algo más, sino para ir cerrando esto. Yo creo que lo interesante aquí siempre va a ser conocer somos una comunidad muy pequeña, en primera. Es imposible no conocer. Como cierto grupo que dice que tiene a la mayoría de los miembros de los juegos de mesa, pues no, porque son exactamente los mismos miembros que están como en los otros 200 grupos que existen. Entonces, la ventaja hasta cierto punto es que somos una comunidad pequeña, que nos podemos ir conociendo. El hecho de decir conocer no quiere decir que te caigan bien. Digo, también somos seres humanos, no mamen. O sea, no te vas a llevar de piquete de ombligo con todas las personas, y habrá personas que en tu vida las quieras volver a ver. Entonces,
convivan, jueguen, la neta, o sea, disfruten el juego. Si quieren competir, compitan, no hay pedo, pero tampoco se lo estén restregando a cada rato a la gente. Si les gusta nada más convivir, jugar por convivir, también es muy válido. Formen sus mesas, permítanse a conocer a más personas, porque también el permitirse conocer a más personas te permite mejorar tu juego y también te permite ir modificando tus formas de juego. A lo mejor tú pensabas que eras así como Don Chingón jugando de alguna manera o algún juego en específico, y resulta que llega Don Cabrón y te dice, estás bien pendejo, ¿no? Entonces hagan toda esa parte de convivencia, de conocer, aunque sea solo para conocer más juegos, pues ahí está. Alan. Justo no iba a comentar lo último que aquí dijo mi marido, lo de convivir para que así puedas conocer juegos nuevos y que abras esta perspectiva y este abanico de que pueden haber distintos, que está bien que tengas a tus consentidos, que está bien que son los que siempre quieras jugar, que en esta forma puedas conocer otros tantos, que no quiere decir que obligatoriamente te vas a casar con ellos, sin embargo es una experiencia completamente distinto, y que también se los prueben con distintas personas. Si bien es cierto, influye a veces cómo te llevas con la persona para generar una nueva experiencia en torno al juego, y sobre todo eso, ahora sí que abrir la mente. Pues de mi parte creo que diría que no sé qué decir. a mí me cuesta todavía un poco de trabajo socializar, aunque llevo muy buena parte de mi vida esforzándome en aprender a socializar. Y muchas de las cosas que hago son defensa porque no me gusta socializar, pero ya esa es otra historia. Pero lo vale, o sea, lo valen los juegos y lo vale la gente que juega, la gente que está en el hobby, o igual, tal vez no puedo decir todos, pero la mayoría de las personas son personas que tienen un montón de cultura, un montón de conocimiento, una variedad también de oficios y de gustos increíble. Entonces puedes aprender mucho de las personas que juegan juegos de mesa. No sé, son personas con las que siempre es rico y agradable tener una conversación. Entonces sí vale mucho la pena la convivencia y el juego. Y listo. Antes de pasar con Ramsés, para que dé el cierre y bueno, no, ya me corrigió. Va primero él. No, vas primero. Entonces nada, deja nada más decirlo lo mío. Yo creo que también, como dice Alan, que es perdón, no sé si fue Alec o Alan, pero fue la parte de que la comunidad relativamente nos conocemos, no es tan grande, ¿no? Pero creo que ha crecido bastante como para que cada vez sea más probable que te encuentres con diferentes tipos de personalidades. Entonces, para bien y para mal, eso vas a conocer, como dicen, gente con la que vas a congeniar muy bien y gente con la que no. Pero creo que eso va a servir justo para enriquecer más nuestras experiencias de juego, ¿no? Tanto del juego en sí como el de conocer personas, ¿no? Y justo hay una frase que Diana del MOB dijo alguna vez, y por ahí la pusieron en los mismos grupos del MOB, y que a mí me gustó mucho porque creo que tiene mucha razón en esta parte de cómo vamos creciendo y evolucionando, si hay algo que me regañe Alec, pero es esa parte de cómo llegas a los juegos, y que al final de cuentas ella comentaba, ¿no? Vine por los juegos, me quedé por las personas, y creo que es algo muy real, por lo menos en mi caso, que yo llegué por los juegos y me siguen encantando los juegos en sí, pero la verdad es que como he encontrado muchas personas muy amenas en la comunidad que considero ahora ya amigos, ¿no? Entonces creo que independientemente de por dónde te acerques, el hobby hace que esa parte de jugar y convivir vayan muy de la mano siempre. Y dejen, pongo mensajitos. Voy. Venga, DJ. Yo, por ejemplo, cuando empecé a introducir a gente, empecé a meterme a varios grupos, y empecé a enseñar varios juegos, y con los que empezaba, pues eran con los que ocupaban poca mesa, y pues normalmente eran de cartas, ¿no? El virus, de la princesa, ¿cómo chingado se llama? Bueno, ya tiene rato que no
no lo juego, pero el Cup, por ejemplo, también, el de los enanitos Saboteur, todos esos, pero en realidad creo que ahí el punto no es tanto como que identifique si la persona es o no es, como dicen ellos, ¿no? Que si es extrovertida o no, sino que tú mismo pues trates de jalar a todos, ¿no? En la conversación y que los hagas sentir a gusto. Sí, creo que se refería a los leds. Y pongo el de John. Creo que de alguna manera u otra los juegos de mesa también nos obligan a los que somos muy introvertidos a luchar en contra de ser introvertidos, ¿no? Como que nos forza a ser un poquito más a convivir más con las personas, y eso me gusta. Porque además conoces así a personas súper chidas. O sea, yo no los conocería a ustedes si no fuera gracias a los juegos de mesa y a Valderas. De acuerdísimo, pongo el otro. Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que los introvertidos le hacemos a los juegos que nos ayuden a socializar. Abrazo a todos, muchachos, por cierto, tanto a los que transmiten como a los que están escuchando. Abrazo. Es la onda, John. Yo creo que es una de las personas que hemos conocido y que hemos coincidido mucho con él. Entonces, un abrazo. Y pues... Y Merlín también manda abrazos. Eso es todo. Muchas gracias. Pues creo que con eso cerraríamos. O sea, es difícil. Todas las personas tienen como que un motivo inicial y no tiene que ser el mismo para todos y no tiene que ser un motivo fijo. Como bien lo dijeron, va cambiando con el tiempo. Pero bueno, terminamos por ahora. Avisos parroquiales. ¿Qué avisos parroquiales tenemos? No tenemos avisos parroquiales. Que te sigan en TikTok. Síganme en TikTok como li.boo. Y ya no tenemos nada más. No sé si lo del 30, no creo, ¿verdad? Ah, no, porque sale después. Olvídalo. Pues nada más. ¿Ustedes, Tábulas, algún anuncio que quieran dar? Que pues sea temporal, de preferencia. Al pendiente de la publicación del juego que vamos a hacer nuestro review del domingo. De los domingos. O sea, sí, pero no vamos a hablar del mismo juego todos los domingos. O sea, no, pero me refiero que mañana estén al pendiente. Pero dijo que fuera temporal, además esto no se va a transmitir luego, posteriormente en redes. Bueno, de hecho ya se está transmitiendo. Y no te preocupes, mira, el sábado ya está editado para que ya lo oigan. Todavía alcanzas un día. Ahí da las redes, Abarca. Ahora. Que dé las redes, no que des otra cosa, cabrón. Bueno, ¿qué es Tábula Ludos BGG? Que está en Facebook. Tábula Ludos en Instagram. Tábula Ludos en Freaking, en la parte de personas, y también en YouTube con el dragón y el dado del número 2. Esa especificidad está chida, para que no se confundan. Listo, pues muchas gracias por gracias por habernos acompañado, Alan, Alec o Ali, Tábulas. Muchas gracias. Gracias por jugar con nosotros. La de pintura de señoras también. Sí, al grupo de pintura de señoras también. Saludos, por cierto. Ustedes saben quiénes son. Bueno, tú sabes, pero solo falta uno. Pues esto fue todo por esta ocasión y los esperamos en la próxima sobremesa.